Vamos a continuar, hermanos, gracias a Dios. Venimos dispuestos a adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Cuidado. ¿Y cuántos tienen calor? Si tienes calor es porque estás vivo. Amén. El que ya no siente es porque ya no está vivo. Pero bendito Dios que estamos vivos, podemos sentir, ¿sí? El calor es necesario, el sudar, ¿sí? El que nuestros poros se dilaten y saquen todas las toxinas. Dios permite todo esto y gracias a Dios venimos a adorarle, ¿sí? Hoy vamos a aprender y vamos a analizar una festividad, porque se le puede llamar así, que celebra el pueblo cristiano en toda su historia, lo que es la Semana Santa. Entonces nosotros como cristianos no debemos de decir ¿es bueno o es malo? ¿Qué debemos de decir? ¿Es bíblico o no es bíblico? Amén. Entonces nuestra fuente de verdad es las Escrituras. Por eso siempre las Escrituras son atacadas. ¿Quién las escribió? Las escribió un hombre, ¿sí o no? Sí, pero inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a grandes hombres y lo extraordinario que de diferentes épocas, ¿sí? Con diferente nacionalidad incluso, llevaban el mismo hilo conductual, porque el que inspiraba las historias era Dios y es Dios. Y vemos que cada historia está tan entrelazada desde años atrás hasta la muerte de Jesús. Hoy vamos a ver lo que significa, lo que se hace en Semana Santa. Ya en México y en algunos países es una fecha oficial, no como la de los judíos, ¿sí? Los judíos, ellos celebran la Pascua, que es una fiesta judía que celebran cada año, pero las iglesias cristianas, desde las tradicionales, ¿sí? Celebran toda una semana, hacen viacrucis y demás. Nosotros como cristianos bíblicos tenemos que hacerlo así, ¿o no? Y tenemos que saber su significado. ¿Alguien sabe qué significa Pascua? ¿No? Fuerte en su lugar. Pasaj, Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Pasar por arriba, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo, ¿sale? Entonces, vamos a verlo, vamos a avanzar. La Semana Santa es la conmemoración anual, ¿sí? De la pasión de Cristo, es decir, de la entrada en Jerusalén. O sea, ellos marcan desde que Jesús entró en un pollino, lo adoraron, ¿sí? La última cena, el domingo pasado tuvimos la cena del Señor, el Via Crucis que muchos hacen de toda la travesía que hizo Jesús, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Y comienza, ellos así le llaman, el domingo de Ramos y finaliza el domingo de Resurrección. ¿Cuándo comienza para los católicos la Semana Santa? El domingo de Ramos. Y hay un equivalente. Ellos no lo hacen igual que los judíos, ¿sí? Hay un desplazamiento ahí, pero nosotros como cristianos tenemos que saber si lo debemos de celebrar o no debemos de celebrarlo, o cómo lo debemos de celebrar. Y tenemos que saber qué significa Pascua, qué significa Pesaj y de dónde vino ese origen, ¿sí? Antes de eso te cuento una historia. Lo más triste o lo más trágico del ser humano, o lo más negativo del ser humano, es la ingratitud, ¿sí? El ser humano se olvida de lo que le hizo Dios, o sea, del favor que le hizo Dios,
cuando alguien fue bueno contigo y te olvidas. ¿Te ha pasado alguna vez que tú ayudaste a alguien, ¿sí? Que tú fuiste bueno con esa persona o le prestaste dinero, ¿no? Y de repente, al pasar los días, tú esperas que siga esa persona con esa gratitud y ves que es todo lo contrario. Se olvidó del favor que hizo alguien contigo o que tú hiciste con esa persona. ¿Y cómo se siente eso? Se siente muy mal. Entonces, el ser humano es dado a olvidar, ¿sí? El ser humano es dado a no recordar. Y estas fechas ayudan a recordar. El problema es que cada quien lo celebra a su manera. O simplemente solo lo hacen en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, solamente la Semana Santa, ese día es una Semana Santa, santo es apartado y te aconsejan que no comas carne porque es pecado, ¿no? Pero la Biblia no dice de la carne física, sino de la carne, tus pasiones y mis pasiones, ¿sí? Entonces lo hicieron literal y si comías carne y te ibas a bañar a algún lado, te ibas a convertir en pescado. Esas son tradiciones, pero nosotros vamos a aprender lo que significa la Semana Santa. Entonces te cuento esta historia. Dice que había una pandemia terrible, comenzaron las noticias en la televisión, en las difusoras, de que en un lugar comenzó un brote de una enfermedad y comenzó a morir muchas personas. Y muchos que estaban lejos de ese lugar dijeron, no, pues es hasta Estados Unidos, ¿cómo nos va a llegar hasta acá? Y ese virus, esa bacteria comenzó a atacar a varios países y la noticia fue a nivel mundial. Y los científicos comenzaron a buscar una cura. Ellos necesitaban una sangre que estuviera totalmente limpia para generar una vacuna y esa vacuna salvar al mundo. Y comenzaron a investigar, mientras tanto la pandemia abarcaba y traía muchas muertes. En una ocasión un hombre, muchos iban a donar sangre, a hacerse análisis para analizarse su sangre y ver si era compatible para la vacuna. Hasta que en una ocasión va un hombre con su hijo, ¿sí? Un niño de 10 años, llegan al hospital, le toman la muestra y surge que el joven de 10 años, su sangre era perfecta, su sangre era compatible. Y salen los doctores, los científicos dando gracias. Hemos encontrado la sangre perfecta, hemos encontrado a la persona que nos tiene que donar para hacer las vacunas y entonces salvar al mundo. Y todos se pusieron alegres, pero de repente entre esa alegría en los médicos, al ver al papá del niño vino un rostro de tristeza y le hablaron al papá y le dijeron, Señor, tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que su hijo fue el único en el mundo que tiene la sangre perfecta para hacer la vacuna. El problema es que nosotros no sabíamos que era un niño y tenemos que quitarle toda su sangre. Y el papá se quedó, ¿cómo mi hijo, mi único hijo? ¿Cómo yo voy a dar la sangre de mi hijo para salvar al mundo? Y el niño estaba atrás del padre escuchando y le dice el niño, papá, sí, yo quiero dar mi sangre. No importa que yo muera, papá, es más, si muero me voy con Dios. Tú no te preocupes, papá. Yo quiero dar mi sangre y quiero salvar al mundo. ¿De veras, hijo? Sí. Y se escurrieron las lágrimas del papá y del niño, pero de los médicos estaban felices porque iban a salvar al mundo. Meten al niño al hospital, extraen su sangre. Mientras tanto se corrió la noticia a nivel mundial. Hemos encontrado la vacuna que salvará al mundo. Y en las noticias, los periódicos, toda la gente comenzó a alegrarse porque ya iba a haber una vacuna para combatir esa enfermedad. Cuando el niño entra, él tuvo que dar
toda su sangre para hacer la vacuna. Felicitaron al papá, felicitaron al niño. Al siguiente día tuvieron que sepultar al niño. La primera semana fue algo novedoso, se glorificó ese niño, al papá salió en las noticias, fue algo sobrehumano el celebrar a ese niño y el celebrar al papá que había dado a su hijo. Esa fue la primera semana. Y todo el mundo se había salvado. Si ese niño no hubiese dado su sangre, nadie se hubiera salvado. La segunda semana, solo unos cuantos recordaban lo que había pasado la noticia anterior. Todo el mundo regresó a sus trabajos, regresó a sus actividades, se calmó la pandemia, la gente regresó a sus casas. Los que no se habían podido ver pudieron ir a visitarse. Al mes, solo pocas personas recordaban lo que ese niño hizo y el sacrificio del padre. Pero el padre todos los días recordaba a su hijo. Amén. Esta historia nos asemeja a Dios y a Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. Y no solo recordarlo en Semana Santa. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que en estas fechas va a detenerse, va a ir a la iglesia y no es malo, pero después de estas fechas se olvida. O como ya también se hizo institucional, no hay clases, son festivos y la gente aprovecha para irse a bañar. ¿Es malo? No es malo, ¿sí? Pero nosotros no solo recordamos el sacrificio de Cristo en Semana Santa. ¿Cuándo lo recordamos? Debemos recordarlos todos los días. Amén. Todos los días tenemos que recordar cómo Dios nos rescató, nos salvó y nos dio otra oportunidad. Yo cuando veo en la calle a un loquito, ¿sí? Hay muchos ya en la ciudad, antes eran conocidos, hoy me admira que hay muchos loquitos jóvenes. Antes eran como 3 loquitos en la ciudad hace tiempo, ya los conocía uno, ya sabía, es fulano, fulano y fulano. Ahorita ya hay más jóvenes en ese estado de locura. Yo cuando los veo, yo me miro, ¿sí? Por la condición en la cual yo vivía, yo hubiera quedado en ese estado y esas personas me recuerdan de cómo hubiese sido mi vida si Cristo no me hubiera alcanzado y me da otra oportunidad. Amén. Entonces nosotros vamos a aprender qué significa Pascua, porque la Semana Santa comienza, para los que lo celebran así, desde que entra Jesús en el burrito, ¿sí? Y ponen palmas, por eso le llaman el Domingo de Ramos, para los que lo hacen así. Pascua en hebreo es Pesaj, que significa, Pesaj significa salto o pasar por alto. Esto que sucedió fue en Egipto, fue la 10ª plaga. Dios iba a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba, ¿sí? Por 430 años ellos fueron esclavos en Egipto. Sus generaciones habían sido esclavos. Hay gente que no sabe que es esclava, ¿sí? Y Dios le dijo que ellos comieran un cordero, mataran un cordero, sacrificaran un cordero y la sangre la pusieran ¿en dónde? En los marcos de las puertas, en los marcos de las ventanas, y la 10ª plaga iba a ser la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces iba a venir un ángel de parte de Dios a hacer juicio, a hacer justicia sobre Egipto y sobre toda persona que no hiciera ese sacrificio. Entonces, todas las fiestas del Antiguo Testamento, todos los acontecimientos del Antiguo Testamento son tipo y figura
de Cristo. Esto de la Pascua es un aviso profético. ¿Qué es algo profético? Algo que va a suceder, ¿sí? Y Dios en cada historia que sucede en el Antiguo Testamento nos está anunciando algo que va a suceder, ¿sí? ¿Se acuerdan del arca de Noé? Sí, la mayoría sabemos, ¿no? Los que no han leído Biblia, de seguro vieron alguna película. Pero esa historia asemeja algo que sucedió con lo que va a suceder, ¿sí? Dios iba a salvar al mundo, pero el mundo no quiso a Dios, se encendió en sus pasiones y solamente una familia se salvó, nada más. Esta figura que vamos a ver va a suceder nuevamente. Dios va a enviar juicio sobre la tierra, pero ya Dios nos dio la respuesta. ¿Sí me explico? O sea, ya Dios nos dio la salida, que es Cristo, para que no pasemos sobre esa tribulación. Un día, mira mi mano, Dios va a hacer justicia y va a destruir toda la maldad. ¿Escuchaste? La gente mala, la gente perversa, un día va a entrar a juicio y Dios va a acabar con la maldad. Y si yo estoy dentro de la maldad, va a acabar con aquellos que estemos sobre la maldad, ¿sí? Pero Dios nos está anunciando desde muchos años atrás que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la condición de pecado en la que vivíamos, ¿sí? O si vives tú hoy en pecado, Dios te está diciendo, deja el pecado, te va a destruir, te va a matar. Lo hemos dicho varias veces que por muy pequeño que sea el pecado, ¿qué va a pasar con ese pecado? Va a crecer. Y número dos, va a atraer otros pecados. ¿Escuchaste? Todo pecado ¿qué? Va a crecer. Y ese pecado va a traer otros pecados. Y nuestra condición va a ir en decadencia. Entonces Dios lo hizo en Egipto hace más de 3000 años. ¿Sí? ¿Sigue? Y ahí hay 7 fiestas que luego vamos a ir viendo. El mes de Nisan, que es ¿sí? Era la salida de Egipto. Para ellos el calendario hebreo, aquí tenemos 2 calendarios, luego se los voy a enseñar, y tenemos el calendario gregoriano y el calendario hebreo, ¿sí? Cuando ellos salen de Egipto, ahí comienza su año. Ellos salen en el mes de Nisan. Para nosotros es marzo y abril. ¿Sí me explico? Entonces, su inicio de año fue cuando ellos salen de Egipto libres y comienzan a contar sus días. Haz de cuenta que para ellos, después de la Pascua es 1 de enero, pero es el mes de Nisan. Igual son 12 meses, igual que el calendario gregoriano, y hay 7 fiestas. La primera fiesta es el Pesaj, la Pascua, ¿sí? Dentro de esa semana está la fiesta de los panes sin levadura. A los 50 días hay otra fiesta que es la fiesta de las primicias, que fue donde sucedió el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Jesús literalmente murió en el Pesaj, al igual como había sido profetizado. Solo te nombro las otras fiestas. La fiesta del Pentecostés más adelante, que es parecida. Fiesta de las trompetas, fiesta del Yom Kippur, que es de la expiación, y fiesta de los tabernáculos. Luego aprenderemos un poco más de eso. Pero el pueblo de Israel comienza sus días a contar cuando salen de la esclavitud. Amén. Vamos. Ve por favor a Éxodo 12, te encargo.
que lo leas en casa, todo Éxodo 12. Nosotros por tiempo vamos a ir avanzando o saltándonos algunos textos. Entonces el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿sí? ¿Saben por qué estaban en Egipto el pueblo de Israel? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo llegaron a Egipto? ¿Cómo? Buscando alimento. Dios usó a Josué, tipo de Cristo, para salvar al mundo. El mundo iba a pasar por 7 años de hambre, ¿sí? Y por 7 años de abundancia. Primero 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Dios usó a Josué para salvar, gracias. José para salvar al mundo entero. Y gracias a José no solo se salvó su familia, no solo se salvaron los egipcios. ¿Quiénes más? Todas las personas que vivían en ese tiempo tuvieron que ir a Egipto para buscar alimento. Y comenzaron a vivir a los alrededores, pero se hicieron esclavos de Egipto, ¿sí? De los egipcios. Pasó el tiempo y un nuevo rey de Egipto ya no conocía a José y se comenzó a ensañar con él y con su nación. Y le dijo: ellos son muchos, no vaya a ser que ellos se levanten contra nosotros, se unan a otras naciones y los destruyan. Mejor vamos a esclavizarlos con mano dura. Y por 430 años fueron esclavos. Ellos guardaban el Sabbat, guardaban las leyes, no podían porque eran esclavos. ¿Sí? Puedes decir conmigo: un esclavo no puede guardar la ley. Un esclavo no puede hacer lo que quiere. Es esclavo de sus propias pasiones. Aquel que es el esclavo del alcohol o de las drogas, él dice: hoy no voy a tomar. ¿Y qué dice el pecado? Hoy vas a tomar. Y cuando te das cuenta ese día, pecaste. Ya no voy a hacer lo malo. Y cuando te das cuenta, terminas haciendo aquello que dijiste que nunca lo ibas a hacer. Porque somos esclavos. La esclavitud te hace como una liga. Tú estás atrapado en el pecado. Tú te puedes querer salir, pero mientras esa liga no se rompa, tú vas a regresar a la misma condición en diferentes maneras, ¿sí? Y Jesús, Dios, desde la historia nos viene mostrando cuál es la salvación de nuestra vida, que es Cristo. Y aquí vamos a ver una figura, ¿sale? Vamos a leerlo. Dice Éxodo 12:11. Desde el 1 comienza que tenían que tomar un cordero sin defecto de 1 año. ¿Cómo lo tenían que hacer? Si en la familia eran pocos, se juntaran con otras familias. Lo tenían que comer en las noches, en la noche antes de salir. Dice: y lo comeréis así, bien vestidos, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. Es la Pascua a Jehová. Pascua es Pesaj. Vamos a verlo. ¿Sigue? Dice: pero yo, ese término pasaré es Pesaj o Pascua. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Y qué? Y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Les estaba preguntando Dios, les estaba asegurando. Dios, hay cosas que ya estableció que van a suceder. ¿Sí? No nos está preguntando. Sucedió tal como Dios lo dijo y ellos tenían que obedecer. Tomar el cordero, sacrificarlo, tomar su sangre, ponerlo en los dinteles y
comerlo completamente y estar preparados para la salida. ¿Sale? ¿Avanzamos? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué? Y pasaré por encima de ustedes. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sí? El ángel iba a pasar, iba a traer una 10ª plaga. Hermanos, ¿por qué avanzaban las plagas? ¿Por qué tuvo que haber 10 plagas? ¿Por qué hubo 10 plagas? Por la necedad del faraón. ¿Sí me explico? Porque a veces ya nos pasó una vez algo, ¿no? Y dijimos, no, ahora sí voy a buscar al Señor y se nos olvida, man. Nos empieza a ir bien y nos alejamos de Dios y viene otra plaga. Y luego dice uno, ¿pero por qué, Señor? Es que Dios nos está hablando, Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. A veces hay gente que cuando ve estas historias, ¿sí? Dice, ¿cómo Dios va a sacrificar a los primogénitos? ¿Qué culpa tienen los primogénitos? No, Dios ya venía hablando desde días atrás, diciéndole, si no dejas ir a mi pueblo, vendrá esta plaga. Ah, pues no lo voy a dejar. Y viene la plaga. Y si no dejas ir a mi pueblo, viene esta otra. Por eso te decía, ¿por qué tuvo que llegar una 10ª plaga? ¿Por culpa de Dios? No, lo curioso que en el campamento de los egipcios venía la plaga, pero en el campamento del pueblo de Israel no había. Había piojos de un lado, una de las plagas que hubo, parecía kinder, ¿no? Y en la otra, en el campamento de los egipcios, nada, ni se rascaban, nada. Y ellos era notorio, ¿sí me explico? Era notorio que en el campamento de Israel venían los juicios. Y en el campamento de los egipcios, en el campamento de Israel no había nada. Ellos tenían que observar y decir, Señor, tú eres grande. Por eso vino esta plaga, vino este juicio. Y Dios permitió pasar el ángel destructor. Es más, dice, yo pasaré. ¿Sí estás leyendo? Dios iba a pasar y les había dado la solución. Imagínate tú ahí tomando la nota junto con Moisés. Moisés avisándoles al pueblo, convocó a la gente y les dijo, tienen que sacrificar un cordero, matarlo, y cuando vaya a pasar el ángel en la noche, ninguno de sus primogénitos morirá. ¿Lo creen? Ellos lo creyeron. ¿Sí? Vamos a ir avanzando entonces. Y este día os será, ¿cómo? En memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Desde que ellos salieron de Egipto al año, lo volvieron a hacer. La volvieron a hacer esa figura. Ya no iba a pasar el ángel. Ya ellos ya no estaban en Egipto. Pero ¿por qué celebraban esa fiesta? Como un recordatorio de que habían sido libres. ¿Cuándo fuiste libre, hermano? Si eres libre. Cuando le entregaste tu vida a Jesús. Tú tienes que recordar. Platicando con un hermano me dio fecha de cuando le entregó su vida a Jesús. Yo no me acuerdo la fecha. ¿Tú te acuerdas? La fecha exacta. Creo que fue un diciembre, me dio la fecha. Lo invité a él a un retiro. Fue, dice, la fecha tal y tal y tal. Ahí Dios me liberó. Yo me sorprendí porque yo no me acuerdo. O sea, no me acuerdo la fecha. Pero sí me acuerdo cómo vivía. Y cómo Dios me alcanzó. Y cómo Dios me dio otra oportunidad. Y no se nos debe de olvidar. Y tenemos que, ¿qué?
voltear atrás, hermano, y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y eso le da la gloria y la honra, porque no nos salvó para un momento, nos salvó para toda la vida y nos salvó por la eternidad. Amén. Ok, sigue. Miren el 26, ahí me estoy brincando. Tú velo anotando en tu libreta, en tu hoja, y lo vamos a ir leyendo. Dios le está dando indicaciones a Moisés. ¿Sale? Dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, ¿por qué ustedes hacen la Pascua cada año? Se reúnen, matan el cordero, ponen esto. ¿Y este qué significa? ¿Sigue? Vosotros responderéis: es la víctima del Pesaj, de la Pascua a Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y ¿qué? Adoró. Y les dijo que cada año ellos recordaran, hicieran un memorial de lo que Dios había hecho. Los había liberado de la esclavitud. Hay gente que sabe que está esclava del pecado. Hay gente que no sabe, no cree que es esclava. Pero cuando el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te hace entender que eres pecador, entonces te das cuenta, una, que necesitas un Salvador. ¿Sí? Y número dos, crece tu admiración y tu gratitud. Esto que te voy a platicar lo escuché de un pastor. Dice que en su iglesia hicieron una obra de teatro de la muerte de Jesús. Había una niña de 11 años que cuando vio la escenografía, vio la muerte de Jesús, le impactó tanto que esa niña de 11 años comenzó a llorar. Y después que terminó la obra comenzó a llorar: mamá, mamá, soy pecadora, mamá. Y la mamá se quedó: ¿cómo? ¿Qué hiciste? Mamá, yo te he agarrado el cambio, dice. Son pecados que para nosotros tú dices: ay, ¿qué es ese pecadito? Mamá, yo te he mentido, mamá, soy pecadora. Y la mamá dice: pues yo he mentido muchas veces. Pero la niña tenía una convicción de que era pecadora, y para esto iba a haber bautizos en esa congregación. Entonces esta mujer hasta le preguntó: hija, ¿qué te hicieron? ¿Alguien te tocó? Porque era mucha su angustia de esa niña. Y ella reconoció con 11 años que era pecadora, que necesitaba el perdón de Dios, que necesitaba nacer de nuevo. Y mucha gente no sabe que no es hijo de Dios, no sabe que necesita nacer de nuevo y no reconoce que es pecador. Y mientras esté en esa condición, no va a necesitar la salvación de su alma, aunque su espíritu le grite que necesita a Dios. Amén. Solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos puede convencer, amén, que necesitamos a Dios. ¿Sigue? Regrésamelo tantito. Esto fue en el pueblo de Israel. ¿Cuándo? ¿Hace qué tiempo? Nosotros llevamos 2024 años en nuestro calendario gregoriano. De 2024, del año 0 o del año 1, porque no hay año 0, para atrás, más de 1500 años sucedió esto. Ellos cada año lo celebraban para recordar que habían sido libres. Amén. Llegan los tiempos de Jesús y también se conmemora la cena del Señor, se conmemora la Pascua y todo lo demás. Muchos no lo relacionan con Egipto.
¿Sí me explico? O sea, nada más se acuerdan del sacrificio de Jesús, pero no se acuerdan por qué celebraban en los tiempos de Jesús la Pascua. Inclusive hay estas imágenes en algunas casas que le conocen como así fue nombrado la Santa Cena, ¿sí? Por Da Vinci en el año 1495 al 1498, porque fue un mural que él dibujó. Hermanos, ¿esta mesa es bíblica? No. ¿Por qué no? Porque este tipo de mesas no existía en los tiempos de Jesús. ¿Sí me explico? Por eso dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahí está el Código Da Vinci. ¿Has visto esa película? Donde dicen que esta mujer, que esta era una mujer y estaba de este lado recostada con Jesús, y inventan un montón de cosas. Para empezar, ese dibujo, ¿cuándo fue hecho? En el 1495. ¿Sí? Ni siquiera era una mesa como tal. No existían esas mesas en los tiempos de Jesús. O sea, tú puedes tener en tu casa un dibujo así que no es bíblico. ¿Sí? Más seguro, pásalo, que haya sido así. Era una manera en la cual se sentaban los judíos a la mesa, con unos banquitos o unas almohadas, siempre los pies hacia afuera, y comieron la cena del Señor. ¿Sale? Entonces, ya en los tiempos de Jesús, Jesús deseaba comer la Pascua. Él sabía qué significaba, porque esa figura que fue anunciada, profetizada más de 1000 años atrás, apuntaba a Jesús para pago de nuestros pecados y darnos una verdadera libertad. Amén. Vamos entonces. Mira en Lucas, ve a tu Biblia, Lucas 22. Ya aquí Jesús se está preparando para su última cena. Jesús, que lo conoce todo, ya sabía lo que iba a suceder, pero nunca lo había experimentado. Te lo vuelvo a repetir. Jesús ya sabía cómo iba a morir, sabía cómo iba a morir, pero ¿había sentido la muerte? No. ¿Sabía que iba a ser rechazado? ¿Pero había experimentado el rechazo? No. Jesús es 100% Dios, pero fue 100% hombre. Él experimentó en su carne viva, como hombre, todo el sacrificio. Él sabía, mas nunca lo había experimentado. Y Él lo experimentó por ti y por mí. Amén. Dice entonces, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con Él, ¿quién? Los apóstoles. Vamos avanzando. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía que iba a padecer. Y dice: yo he deseado comer esta Pascua. ¿Sigue? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Y se repartieron. ¿Sigue? Porque os digo que no beberé más del fruto de la uva hasta que el reino de Dios venga. ¿Sigue? Y tomó del pan y dio gracias y también lo partió. Nosotros, cuando hacemos la cena del Señor, damos galletitas o damos individuales, pero Jesús no dio galletitas, sino era un solo pan, el cual partió. Y de ese mismo pan, ¿qué? ¿Quién es el pan? Cristo es nuestro pan.
Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Amén. Eterna. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en recordatorio de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros es derramada. Los discípulos sabían que iba a morir de tal manera. Ellos no lo entendían. Ellos no lo comprendían. ¿Hasta cuándo? Hasta que resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Para ellos era el rey del momento. Todavía no había sido perseguido. Era el hombre más seguido en esa época. Y si tú te juntas con el líder más seguido de la época, ¿cómo te sentirías? Yo me llevo con Jesús. Es más, soy de sus apóstoles. Ellos se sentían dignos, ellos se sentían orgullosos de seguir un gran líder. Pero no entendían que Jesús tenía que morir. Es más, una ocasión les dijo: tengo que ir a la cruz. Y Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa. Y le dijo Jesús: apártate de mí, Satanás, porque es necesario que yo muera. Yo lo he deseado desde la eternidad, ¿sí? Desde antes, y ahora se cumplirá. ¿Sigue? Regrésamelo tantito. Entonces Jesús celebró la Pascua, termina de comer y se va a un monte y ahí lo encarcelan y comienza su peregrinar, ¿sí? Con Poncio Pilato, es latigado. ¿Sabes que Jesús fue injustamente latigado? ¿Por qué te digo injustamente? Si la sentencia era de muerte para ser crucificado, solamente se crucificaba, no se latigaba. ¿Escuchaste? Los dos que estaban al lado de Jesús, ellos no habían sido latigados, porque ellos iban a ser crucificados. A Jesús lo latigaron porque Poncio Pilato pensó que si lo latigaban y se los mostraba todo desfigurado, ya con ellos era suficiente. Y ellos iban a decir: no, pues mejor Barrabás, ya Jesús ya le dieron con todo, ya déjenlo vivo. ¿Sí me explico? Jesús recibió la injusticia de un juicio. Él no debió de ser latigado bajo la ley, pero bajo el propósito de Dios tenía que derramar su sangre. Hermano, ¿has experimentado el perdón de un pecado? No sé si lo has experimentado. Es algo maravilloso. Cuando tú pecas, hay 3 sentimientos que surgen: miedo, culpa y vergüenza. Y están sobre ti, están sobre tu vida. Cuando tú le pides perdón a Dios, te arrepientes de tu pecado y le dices: Señor, perdóname, y experimentas el perdón de Dios, tu vida no es la misma. Se va el miedo, se va la culpa y se va la vergüenza. Si tú todavía vives en vergüenza, vives en culpa de algún pecado, tal vez no has sido perdonado. ¿Escuchaste? Y cuando sientes, experimentas esa sensación de libertad, tu vida no es la misma. Aunque te acusen, te han acusado de algo que ya no haces. No sé si te ha pasado que ya te conocían y dices: no, ese no va a cambiar, y tú por dentro dices: no, es que ya cambié. Y digan lo que quieran, Dios ya cambió mi corazón. Y ni te enojas. ¿Sí me explico? Ni te enojas porque tú sabes que Dios ya hizo el cambio. Solamente se va a ir viendo
el fruto, poco a poquito. Y ni pelees con la gente. No, tú no has cambiado. Shh, calladito. Sí, hombre, sí. Dile que sí. Pero se verá el fruto. Amén. En tu vida, en tu manera de ser. Porque muchos dicen, sí, ya cambié y hay un fruto incorrecto. Amén. Entonces, una persona que experimenta el perdón de Dios, hermano, lo puedes creer. Podemos saber las historias de Jesús, pero experimentar el amor y el perdón de Jesús es otra cosa. Las vidas son cambiadas, las vidas son transformadas. ¿Sí? Dicen que una vez estaba un borrachito en un poste agarrándose y un pastor pasó al lado de él caminando. Y le dice el borrachito al pastor, pastor, pastor. Lo saludó y se le quedó el pastor. Oiga, pastor, dice, yo lo conozco, usted oró por mí, dice, usted cambió mi vida. Yo recibí a Cristo en su iglesia hace como un mes, dice. Gracias a usted conocí al Señor, pero estaba bien tomado. Y le dice, pues sí, gracias a mí no recibiste nada, dice. Sigues igual, no has cambiado. Necesitas encontrarte con Jesús para que tu vida sea cambiada. Amén. Para que tu vida sea transformada y nazca un nuevo hombre, una nueva mujer en ti y en mí. Amén. Entonces Jesús terminó su parte y también dijo que lo hicieran en memoria. Ya no cada año. ¿Cada cuándo? Voy. La Pascua, ¿cuándo se tenía que celebrar? Cada año para los judíos. ¿Sí? Jesús ahora instituyó la cena del Señor y ya no habló del Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Ahora Él se plasmó como el Cordero. Aquellos eran figuras. Ahora Él era el Cordero perfecto. ¿Sí? Y dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Dio fecha? Ya no dio una fecha. ¿Sí me explico? Ya no dijo, cada domingo hay que hacerlo, cada 2 meses, cada año. Dice, cada que ustedes lo hagan, se reúnen y tomen la cena del Señor, recuerden lo que hice por ustedes. Amén. Ya no nos dio una fecha tal cual. Nosotros celebramos los domingos y no tomamos el pan, pero sí recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que hacer la Semana Santa, nosotros tenemos que vivir vidas santas. Santo significa apartado para el Señor. ¿Sabes qué hacían los romanos? Los romanos antes de la Pascua daban días de asueto, días de fiesta. Le decían al pueblo, va a venir Semana Santa. Entonces aprovechen a degenerarse. Y Roma y el imperio eran unas bacanales terribles, orgías y demás, porque venía Semana Santa y ahí se iban a purificar. Entonces ya después de lo bailado y todo, ya después ya iban a la iglesia, se rameaban y hacían todos los rituales y ya. Y eso era cada año. Y pasa y sucede en la actualidad, ¿no? Hay lugares donde hay carnaval, apenas va a empezar, y primero era el carnaval y luego Semana Santa. Hay muchos que son entrelazados. Entonces se ha dado todo eso, ha trascendido hasta el día de hoy, pero nosotros tenemos que recordar lo que Cristo nos dejó. Mira más adelante, posteriormente, por el año 45, por el año 50 que se escribe la carta de Pedro. Jesús murió en el año 33 para 50. Posiblemente 20 años más habían surgido, ¿sí?
Y Pedro escribe esto en una carta. Dice, primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste ¿qué? Rescatados de una vida vana, de una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero sin mancha y sin contaminación. Regrésamelo, vuelvo a leerlo, regrésamelo. Sabiendo que fuiste rescatado, hermanos, Dios nos puede rescatar. Amén. En tus manos tienes el evangelio. La gente ha diluido el evangelio, pero Cristo puede cambiar nuestras vidas. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de una manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sigue, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? 20 años atrás, él vio a Jesús. ¿Sí? Es más, hasta le iba a impedir que fuera a la cruz. Lo vio en la cruz muerto. ¿Sí? ¿Qué hizo Pedro? Pedro se fue a pescar. Si recuerdas, si lo has leído, cuando Jesús dijo, todos me van a dejar, y todos lo dejaron, hasta Pedro. Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Y a la tercera vez, ¡kikiriki!, sonó el gallo. Y se sintió el hombre más indigno y dijo, le fallé a mi Señor. Y se fue a pescar. Y Jesús lo fue a buscar. Amén. Lo fue a llamar nuevamente. Y ahora Pedro estaba haciendo el trabajo que Dios le llamó. Ahora imagínate, Pedro vio a Jesús resucitado. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó Jesús si le amaba. 3 veces le negó. 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro ahora hizo el trabajo que Dios le mandó a hacer. ¿Sí? Y ya aquí les dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Sí? Si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas, ¿dónde estuviéramos hoy? Muchos ya no estuviéramos. ¿Sí? No tuviéramos familia o ya tuviéramos familia destruida, estuviéramos más enfermos, traumados, no, fuera algo terrible. Cristo llega y cambia nuestras vidas. ¿Sí? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Dice, y mediante el cual, ¿qué? Creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Ahora Pedro estaba haciendo el trabajo, sigue. Ahí está. Pásame 2. ¿Qué representa la muerte de Jesús? El pago de nuestros pecados. Hoy en día hay muchas enfermedades, le llaman psicosomáticas, psico de la mente, ¿sí? Hay los psiquiatras, los psicólogos tienen mucho trabajo, es más, hasta los cristianos van con los psicólogos, ¿no? Si tú no confiesas un pecado, son acumulables. Si tú no confiesas un pecado, hay miedo, culpa y vergüenza de ese pecado. Está en tu alma. Si tú no confiesas 2, 3 pecados en tu pasado, ¿sí? Están en tu ser, están presentes todavía.
y están trayendo problemas de culpa, de vergüenza, de miedo. ¿Sí? Hasta que tú te arrepientas, le pidas perdón a Dios, se irá todo eso. Y ya no vivirás con esa angustia, con esa depresión. Hoy la gente vive mucho en depresión por causa de pecados no confesados. ¿Escuchaste? Me tocó una señora en el hospital, le prediqué el evangelio, una señora blanquita, gordita, no recuerdo su nombre, muy amable la señora, entendió muy claro el evangelio y le digo, ¿habrá algún pecado que usted quiera confesar? Me dice, no, fíjate que no, ya estoy grande, ya sí reconozco que necesito a Jesús, que necesito su perdón, pero algún pecado así grave, no, dice. Le digo, bueno, haga algo, le digo, ore a Dios, pídale a Dios que le muestre si hay algún pecado que ofende a Dios o que lo aparta de Dios, y pídale que le muestre y pídale perdón. Ah, bueno, sí, lo voy a hacer. Me fui a esa guardia, llego a la siguiente guardia, porque yo trabajo de noche. Llego a la guardia y en el pasillo me ve y me dice, enfermero Martín, pero la vi su rostro alegre. Me dice, ahorita le platico. Le digo, sí, al rato que la atienda ya me platica. Llego y desde que llegué se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dice, ¿sabe qué? Dice, hice lo que me dijo. Ella fue obediente. Yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, si hay algún pecado, y su esposo al lado, ya los dos grandes de edad, dice, si hay algún pecado en el cual yo te he ofendido, muéstramelo. Yo la verdad no recuerdo algo que te haya ofendido grave, dice, pero le empecé a pedir a Dios y se le salieron sus lágrimas y me dice, ¿sabes qué, Martín? Yo de joven aborté, dice, no me acordaba, dice. Todavía, y aquí está mi esposo, yo no conocía ni a mi esposo, hasta se lo confesé a él. Dice, yo de joven tuve relaciones, salí embarazada, nadie supo, dice, ni mis papás, ni nadie. Yo me enteré que estaba embarazada y solita fui, aborté y no pasó nada, dice. Y se pone a llorar y dice, maté a alguien, dice. Maté a un niño, dice. Hoy tuviera 40 años, tuviera tu edad, me dice, mi hijo, y lo maté, dice. No me acordaba, pero ya le pedí perdón a Dios, dice. Y eso dice que siempre ella sentía una soledad, un vacío. Cuando yo le confesé a Dios mi pecado, hubo algo que se quitó de mí, dice. Hubo algo que salió de mi ser, dice. Y gracias a Dios se puso a llorar y su esposo ahí al lado de ella. Dice, bueno, no fue ni en mi tiempo ni nada. Pero hay cosas, hay pecados que están en nosotros que cuando tú lo confiesas, se hace válida la sangre de Cristo. Amén. Ahora, escúchame. Se ha hecho en algunas iglesias cristianas, no en todas, cambiaron la sangre del cordero por aceite y te aconsejan que pongas aceite en las ventanas y en las puertas. ¿Eso es bíblico? Para empezar tendría que ser sangre, ¿no? No aceite. Entonces, se ha mezclado el paganismo con el cristianismo. Nosotros lo hacíamos. O sea, como iglesia, cuando yo me convertí, llegamos a una iglesia neopentecostés y hasta las manos estaban en mi casa, pintabas y quedaba la mano. Y ahorita ya casi no se ven, pero yo ungía mi casa. Hay que ungir, hermano. Y eso no es bíblico. Eso es brujería. Brujería cristiana, dirían por ahí. Eso no es de Dios. Ya no necesitas ungir. Esa era una figura de la muerte de Cristo. Amén. ¿Qué representó su muerte? El pago de nuestros pecados. Amén. Cuando alguien se arrepiente, hoy que tengas un pecado, tú te arrepientes, su sangre se hace activa y te limpia. Amén. ¿Sigue? ¿Qué representa
su resurrección, porque Jesús no solo murió, la muerte no lo pudo detener. ¿Cuántos dicen amén? Él venció a la muerte. 3 días estuvo en el sepulcro y al tercer día tuvieron que remover la piedra, no para que él saliera, para que vieran que ya ahí ya nada más estaba su sudario, ya no estaba Jesús, ¿sí? Y representa ¿qué? La vida eterna. Jesús resucitó de entre los muertos para mostrarnos que después de esta vida hay otra vida. ¿Escuchaste? Cuando tú mueras, cerrarás los ojos y los abrirás en uno de los dos lugares, o el cielo o el infierno. La gente no le gusta hablar del infierno, ¿no? La gente no le gusta. A veces a mí con tristeza, digo con tristeza porque me duele, me dicen, hermano, ¿será que mi papá está en el infierno? Le digo, mira, por su fruto parece que sí. Le digo, sí. Ahora tú ya no puedes hacer nada con tu ser querido que ya se fue o está en el cielo. ¿Será que está en el cielo? Le digo, no, pues a lo mejor sí, porque creyó en Cristo y con eso ya. Pero tú ya no puedes hacer nada con los que se fueron. Tú puedes hacer algo. ¿Con quién? Con el que está a tu lado. Amén. Con tus hijos, con tus nietos, con tus vecinos, con tu familia. Que eso de la Pascua es un asunto de eternidad. No es un juego, no es una tradición, es el mensaje de salvación. Amén. Sigue, ve a Hechos, ve a tu Biblia Hechos y vamos a leer algo que he comentado. Cuando Jesús resucitó, ¿qué tiempo estuvo con ellos? Jesús resucitó al tercer día. ¿Sale? Se les estuvo apareciendo, dice la Biblia, por 40 días. A los 40 días se va. Y es lo que vamos a leer. Y a los 50 días viene el Pentecostés. Pero por 40 días Jesús estuvo apareciendo y ellos pensaban que así iba a seguir, que Jesús tenía que seguirse apareciendo con ellos. Y dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sigue? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, cómo va a suceder, es un hebraísmo, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Fue la última indicación. Cuando veamos la próxima clase del Espíritu Santo, verás que el Espíritu Santo no es que te caigas, no es que andes haciendo cosas, sino que tengas el poder para testificar. Si tú te paras con alguien y tienes esa autoridad de hablarle de Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Si te da penita, ay no, ¿cómo le voy a decir? Capaz y me deja de hablar. No hay Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Tú tienes el poder, la convicción, es más, la presencia de Dios. ¿Escuchaste? La presencia de Dios en ti para hablar de Cristo. Es más, la gente luego estás hablando y se ponen a llorar y tú dices, ¿qué? Si no le he dicho nada, hay presencia de Dios. ¿Lo has experimentado? No siempre lloran, claro, pero hay una convicción. Dios está usando tu vida
el Espíritu Santo está sobre ti y está haciendo la obra de salvación. ¿Sigue? Y habiendo dicho estas cosas, estaban sus discípulos con ellos. ¿Qué pasó en ese momento? Fue alzado. Imagínate esa escena, los discípulos ahí, de repente Jesús comenzó a subir, ¿sí? Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ellos ahí impresionados, viendo a Jesús subir, y entre las nubes se perdió. Y ellos se quedaron ahí viendo a Jesús. ¿Sigue? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mirando, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿quién? Dos varones con vestiduras blancas. Muchos dicen que eran ángeles, ¿no? Nosotros decimos que también. ¿Sigue? Y los cuales también le dijeron, varones galileos. Imagínate la escena ahí, dos hombres ahí parados, ellos mirando al cielo, y les dice, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿cómo? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Crees que Jesús murió? No. Jesús murió. Hermano, ¿qué pasó? ¿Crees que Jesús murió? Sí, murió, pero resucitó. Amén. Pero va a regresar. Amén. Regresará. ¿Lo puedes creer, hermano? La gente no lo cree. Tú te tienes que decir a ti mismo, Martín, ¿lo crees? O sea, porque en grupo hasta lo creen, hermano. Amén. Pero tú te tienes que decir, ¿tú crees que un día vendrá Jesús? ¿Hacer qué, hermano? Hacer justicia. ¿Escuchaste? O sea, Él no va a venir a destruir. No, Él va a hacer justicia. Él va a tomar a su pueblo. Aquellos que tengan el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vamos a ser arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos. ¡Pum! ¿Qué está haciendo el enemigo? Está mandando señales confusas de ovnis. Todas las películas ahorita son de ovnis, de raptos, porque cuando venga el rapto, ¿qué va a creer la gente? Fueron los ovnis, por eso. No, la gente aún va a quedar ciega, hermanos. No se va a dar cuenta que fue el Señor que se llevó a la iglesia. Aún así, va a haber un periodo que la gente que no se deje sellar va a ser salva. ¿Sí me explico? Ya no va a haber Espíritu Santo. Ya se van a quedar los 144,000 que no son los testigos de Jehová. Van a ser judíos, vírgenes. ¿Sí? Tú eres un testigo de Jehová. ¿Eres virgen? No, tú no. No, habla específicamente de quiénes van a ser los 144,000 escogidos por Dios, tipo Pablo, imagínate, llenos del Espíritu Santo. Bueno, ellos en la convicción y van a predicar, va a ser la última ola de evangelismo. En ese periodo, la iglesia nos vamos y todavía habrá una última etapa. O sea, Dios ha sido paciente, paciente, paciente con nosotros. Dios ya te ha dicho, deja el pecado. Y tú dices, sí, Señor. ¿O has llorado alguna vez por un pecado que no has dejado? Que dijiste, sí, Señor, así lo voy a dejar. Y no lo has dejado. Dios ha sido paciente, hermano. ¿Escuchaste? Conmigo y contigo. Ya no lo hagas, ya no lo veas, borra, cancela, deja de hacer eso. Y uno dice, sí, Señor, sí, no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. No me he arrepentido, no he creído realmente. ¿Sí? Entonces se dijo esto, así vendrá con él, como lo habéis visto subir al cielo, un día regresará. Eso ya no lo cuentan en la Pascua, ¿no?
cumples tu Semana Santa y de ahí ¿qué? Muchos, no estoy hablando mal de nadie, muchos no se vuelven a parar en la iglesia hasta el otro año. ¿Sí me explico? Muchos ya no vuelven a buscar al Señor hasta unos 15 años, una boda que hay que ir, un 24 de diciembre. Y mucha gente vive una religión. Nosotros como cristianos debemos de vivir una relación todos los días. Aquel que tiene una relación con Jesús, su vida no será la misma. ¿Escuchaste? Te cuento, ¿se acuerdan la historia del lechero? Sí, está viendo a mi mente la historia del lechero. ¿Quién es el lechero? Va a decir. Dice que en un pueblo había un güero alto, velludo, el güero, el cual vendía leche al pueblo, ¿no? Pero el güero, el lechero, era coquetón, era mujeriego el güero. Y ese güero le chuleaba a las señoras, llevaba la leche y chuleaba a las muchachas, a las señoras, y muchas señoras contentas con el güero, ¿no? Ahí viene el de la leche, hasta se ponían bonitas porque iba a venir el de la leche. Pero de repente el güero empezó a cambiar. El güero empezó a ser más cordial, a respetar. Buenas tardes. Y a muchas señoras como que no le gustó, ¿no? Ahora ya no me chulea, ahora ya no me habla bonito. Y le dice una señora, oiga, güero, ¿ahora qué le pasó? Dice, ahora lo veo. Y se empezaron a juntar las señoras ahí en la cuadra. Oiga, si es cierto, usted ahora ya es diferente. Sí, dice, mire, les voy a contar algo. Es más, dice una señora, hasta la leche sabe diferente, dice. ¿Cómo? Dice el güero, dice, miren, les voy a contar. Lo que pasa es que le entregué mi vida a Jesús. Y yo sé que ustedes como mujeres merecen respeto. Yo no debo hablarles así. Les pido una disculpa. A muchas no les gustó. Les pido una disculpa, dice. Y aparte le tengo que pedir perdón por algo. ¿Por qué? Dice, yo le echaba agua a la leche. Por eso sabía diferente, dice. Le echaba agua a la leche. Y dice la señora, con razón, hasta la leche sabe diferente, porque él lo hacía en mañoso. ¿Sí me explico? Entonces la moraleja de esta historia, ¿cuál es? Dice que si cambia el lechero, cambia el sabor de la leche. Si Dios cambia tu corazón, hermanos, cambia tu vida, cambia tu manera de pensar. Puedes ver a la gente que no tiene a Cristo como eso, como personas sin Cristo. Viven en temor, angustia, aunque se rían, aunque bailen, aunque hagan, tú sabes que hay un vacío en sus corazones y las empiezas a tratar diferente. Amén. A mí me pasó con mi papá. ¿Me ayudas, Paco? Me pasó con mi papá. Yo sentía cierto dolor hacia mi padre. Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años, 7 años. Yo no tuve una amistad clara con mi padre, fue muy, muy lejana, hasta que pude verlo a mi papá como una persona sin Cristo. ¿Sí me explico? Uno espera de un padre ¿qué? O de una madre que te ame, que te cuide, que te respete, que te ayude. Y entonces yo siempre esperé eso de mi papá. Y como no me lo dio, yo estaba sentido con él. Cuando recibo a Cristo y entiendo que él no tiene a Jesús, lo empecé a ver, ¿sabes cómo? Con compasión. ¿Sí? Pude ver a mi papá y pude ver a alguien vacío. Recuerdo una escena, fuimos a comer a la casa de mi mamá y pude palpar, así te lo puedo decir, pude palpar su soledad. Salimos de comer de la casa de mi mamá, bajó las escaleras y se fue solo en su carro, tal vez con dinero en la bolsa.
pero vi su mirada y era una mirada vacía. Yo así la vi. Era una mirada de soledad. ¿Sí? Tú has mirado a alguien y tú dices, esa persona está solita, se siente solo. Pude palpar su soledad y me puse a llorar. Ahí me senté en las escaleras y me puse a llorar, pero no a llorar por mí, a llorar por él, por el vacío que había en su corazón. Cuando tú tienes a Cristo, tú puedes ver a las personas sin Cristo con un vacío. Y entonces tú puedes interceder por ellos y hablarles de Jesús. Amén. Que esas personas conozcan a Jesús. Porque por mucho tiempo atrás se ha estado profetizando. Cada año celebran la Semana Santa, pero se olvidan que un día va a regresar. Nos olvidamos que Él ya pagó por nosotros. Nos olvidamos que Él murió por nosotros. Nos olvidamos que Él vendrá por su iglesia o nosotros nos vamos. Nosotros no sabemos cuándo moriremos. ¿Sí me explico? O sea, Jesús va a venir dentro de 100 años, pero tú no vas a vivir 100 años. Tal vez tu ida con Dios sea más pronto de lo que tú esperas. Yo no sé cuánto tiempo vaya a vivir. Yo no sé cuánto tiempo vaya a estar en esta tierra. Yo no sé qué día el Señor me diga, hasta aquí. Tenemos que estar apresurados a hablarle a la gente de Jesús. Ayer tuvimos junta con los mentores. Mira, yo disfruté esa junta. ¿Por qué? Porque ahora estamos capacitando hermanos para dar discipulados. Y ya no solo voy a hacer yo, sino vamos a hacer varios haciendo la obra. Y estamos planeando más adelante salir a evangelizar. O sea, tenemos un trabajo para ir hasta casa por casa, hablándole a la gente de Jesús, predicándole al evangelio, porque creemos que es verdad. ¿Lo puedes creer? Si esa persona que tú le has hablado no ha entendido el evangelio, ora, y hoy lo vamos a hacer. Dice la Biblia que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Escuchaste? Hay gente que no se le ha predicado el evangelio, no conocen la verdad. Hay gente que conoce la verdad y no se ha arrepentido, está cegado. ¿Qué tienes que hacer? Orar en el nombre de Jesús. Señor, abre su entendimiento y reprender a ese espíritu y predicarle el evangelio. ¿Sí? 3 cosas. Número 1, orar. Número 2, reprender ese espíritu que está sobre de él. ¿Sí? Esa persona que está en pecado está cegado por un demonio que él le abrió la puerta. Cuando tú oras y reprendes ese espíritu, lo va a dejar libre momentáneamente para que esté atento al evangelio. Y si es para salvación, Dios va a hacer la obra de salvación cuando le prediques el evangelio. La gente no se salva porque ores. La gente se salva porque le prediques el evangelio. Y el evangelio tiene el poder para llegar a tu corazón y creer que Dios es real. Amén. Él es real para nosotros. Entonces nosotros como iglesia, ¿cuándo tenemos que celebrar Semana Santa? Toda la semana, un día a la vez. Hemos dicho, ¿cuál es el día más importante de la semana, hermanos? El que estás viviendo, sea lunes, sea martes, sea miércoles. El día más importante de la semana es el día que estás vivo. No es el domingo, no es el lunes, no, es el día que despertaste. Ese día es el más importante. Disfrútalo,
Aprovéchalo, háblate, regáñate. A veces les he dicho, párense en el espejo y regáñense diciendo, hey, échale ganas, deja de andar pensando en cosas que no debes y busca al Señor. ¿Sabes que antes de convertirme al Señor, yo estaba pensando en mis amigos? Yo decía, pero ¿qué va a pasar con mis amigos? Sí, con el grupo de personas que yo me reunía, ¿qué van a pensar de mí? Hoy, varios de esos amigos ya les he hablado de Cristo. Y ahora los amo más y ahora pienso más en ellos para hablarles de Jesús. Una vez me encontré uno en la cárcel. Fuimos hace tiempo a predicar en la cárcel. Y me vio, me dice, ¿cómo ya estás acá también? Le digo, no, venimos a hablar de Cristo. Ay, qué bueno. Y ya me contó, le dieron 14 años de sentencia por robo a Telmex. Y oramos por él y me dice, qué bueno, man. Me da gusto que hayas cambiado. Dice. A mí todavía no, dice, pero algún día. Dice. Pues ahora mis amigos que yo tenía pena de hablarles, ahora con más pasión les quiero hablar de Jesús. Porque sé que pronto vendrá. ¿Lo crees? ¿Tendrás a alguien a quien le puedas hablar? Vamos a orar. ¿Qué vamos a orar? Número 1, por arrepentimiento. Señor, perdóname por no creer. ¿Sabes cuál es el pecado más grande? No creer en Jesús. Creemos que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No creer en Jesús. Dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en Cristo. Al no creer en Cristo, no eres perdonado. Amén. Entonces, vamos a orar diciéndole, Señor, perdónanos y dame fe para creer. ¿Tú crees que Dios pueda cambiar a un ser querido? Tu esposo, tus hijos. Dile, Señor, dame fe para creer. Dame el valor para hablarle de Cristo y para hacer tu voluntad. Amén.